Mi nombre es Ricardo, para los que no me conozcan, soy un personal trainer desde aproximadamente hace 6 años. Actualmente soy especialista en entrenamiento funcional, con entrenamiento de suspensión TRX y más que nada especialista en kettlebells y pesas rusas y CrossFit o entrenamiento funcional, cross training, como quieran llamarle. Entonces, esta es mi historia, a ver si se relaciona un poquito con lo que ustedes han vivido. Desde que yo tengo memoria siempre estuve pues practicando algún deporte, ya fuera natación, fútbol, soccer, fútbol americano, badminton, tenis, básquetbol, lo que sea. Eso se lo agradezco muchísimo a mis papás porque siempre pues nos incentivaron a mis hermanos y a mí para poder tener un estilo de vida saludable. Sin embargo, pues nunca vi más allá, no pensé que podía hacer algún atleta o algo así, simplemente lo hacía pues algo recreativo. Empecé a acudir a un gimnasio similar a este cuando tenía 15 años porque sabía que el tener un buen cuerpo pues me podía hacer más atractivo con el sexo opuesto. Entonces empecé a entrenar, no sabía si me iban a crecer los músculos mágicamente, sabía que de repente me estaba volviendo más fuerte, que mi cuerpo iba cambiando, sin embargo no tenía ninguna estructura, no tenía algún plan y pues eso frenó mi entrenamiento, por así decirlo. Empecé a jugar fútbol americano y me di cuenta que le estaba dando muchísima más prioridad a jugar que ir a clases. Digo, eso a mis papás les costó mucho trabajo y pues me sentía yo muy mal por defraudarlos. Sin embargo, no sabía cómo decirles que me interesaba más pues ir a entrenar que ir a tomar clases y pues que era algo que me hacía feliz. Sin embargo, pues pasó el tiempo, empecé a trabajar en cubículos, oficinas, cosas, lugares que hicieron que mi estilo de vida se volviera demasiado sedentario, que llegara a pesar 15 kilos más, llegué a pesar aproximadamente como 87 kilos y pues yo no sentía tanto el cambio, o sea, lo que pensaba era que solamente tenía que cambiarme, ir a la tienda de ropa, cambiarme, comprar algo de tallas más grandes y que realmente no me veía ni me sentía obeso. Sin embargo, después de un tiempo me empecé a dar cuenta que mis articulaciones empezaban a sufrir, que no tenía ya nada de condición, que toda mi salud empezaba a deteriorarse, que comía cosas y me caían mal, que tenía reflujo gástrico, gastritis, lo que sea. Entonces empecé a ir nuevamente a un gimnasio, sin embargo pues no tenía nada de estructura, no tenía ningún plan establecido, estaba como 3-4 horas ahí, de estar 1 hora en la caminadora, bicicleta, entrar a todas las clases pensando que mágicamente eso iba a hacer que bajara de peso. Pues me ayudó un poco, sin embargo pues no tenía nada de estructura, vale la redundancia de todo lo que estaba diciendo, no había nada de estructura, hasta que empecé a llevarme con los entrenadores de ese lugar y me comentaron que ellos iban a ir a un congreso, vi que ellos también tomaban certificaciones, entonces me uní a ellos a ir a ese congreso, se me abrió un panorama enorme y empecé a tomar también certificaciones, pero pues nunca quise ir a pedir trabajo a algún gimnasio porque pensaba que era más importante amasar conocimiento que experiencia y para muchos de estos lugares sí es importante que tengas el conocimiento, sin embargo si no tienes experiencia pues no te van a dar trabajo. Entonces pasó el tiempo, no me daba trabajo ninguna persona porque no tenía nada de experiencia, así que ya por fin me decidí a ir a entrevistarme a algunos lugares y tengo que confesar que el no haber tomado la decisión de empezar en algo que me gustara a pesar de que tenía el conocimiento, eso mermó mi vida personal, pues mi vida en pareja hizo que tuviera varios problemas y, o sea, estaba sumido en la zona de confort, pero yo tenía el pretexto de que sí lo estaba haciendo a pesar de que realmente no estaba haciendo nada. Hasta que ya empecé a entrenar. Bueno, ya me contrataron en un gimnasio, empecé a trabajar, empecé a entrenar, empecé a comer bien, empecé a descansar bien y me di cuenta que tenía pues resultados tal vez no así súper rápidos, pero que sí había habido un cambio enorme a comparación de cómo había estado yo pues previamente de varios años yendo al gimnasio sin tener nada. Pero después me di cuenta que el estar en un gimnasio así con pues aparatos no era lo mío. Yo tengo mucho respeto por los que practican el físico-constructivismo,
pero pues no era lo mío. Entonces yo empecé conocí el CrossFit, conocí todo lo que tenía que ver, las distintas disciplinas que lo conforman, que son la gimnasia, halterofilia, endurance, resistencia. Y pues me di cuenta que era algo similar a lo que yo siempre había practicado. O sea, yo quería estar en algo que me hiciera feliz, y lo que más me había hecho feliz era practicar como atleta. Entonces, el tener un estilo de vida como atleta fue lo que hizo que me decidiera de ya poder empezar con las kettlebells, que es lo que actualmente soy especialista. Y pues eso ayudó a que mi vida pues fuera mejorando muchísimo. La verdad es que estoy orgulloso de estar en donde estoy actualmente, que sé que puedo escalar muchísimo más, pero el haber tomado la decisión de dar ese paso para ser feliz y no estar en lo que la gente espera que deberías tú estar. No te dejes encasillar. Esta es una parte de mi historia, espero que te haya servido para que puedas dar el primer paso, así como yo, para hacer realmente poder ayudar a la gente. La verdad es que cada que doy clase aprendo no solamente de los libros, aprendo no solamente de las certificaciones, aprendo no solamente de mí, de mi entorno, sino de mis alumnos, y el poder ayudarlos, el ver cómo pasa el tiempo y que de repente llegan y me dicen: coach, mi ropa me queda mejor, coach, el espejo me dice que ya me veo mucho mejor, coach, estoy más sano, fui al doctor, me hice análisis de sangre y dice que ya bajé mis rangos. La verdad es que eso es lo que día a día me hace saber que estoy en el camino correcto. Espero que tú también estés en tu camino correcto.